Bueno, pues bienvenidos amigos al 20º día ya. En el día de hoy vamos a hablar un poquito de los cátaros. Bueno, un poquito lo suficiente. Es como una primera toma de contacto con estos hombres puros. Hablaremos algo de sus orígenes, de la religión que profesaban, todo lo que hicieron a favor del pacto de sangre. Y bueno, nada más, ahora ya vamos a ver un índice donde vamos a ver punto por punto lo que se va a abordar en este día. Vamos a verlo. Bueno, lo dicho, los cátaros llamados hombres puros, 20º día. Hoy solamente va a haber un índice, no hay glosario. Bueno, será la antesala para entender el papel de los cátaros en la historia, de lo cual se hablará en días posteriores. En un primer apartado veremos quiénes eran los cátaros. En un segundo apartado veremos la religión cátara y sus ideas opuestas al cristianismo. Veremos qué es otra religión. En esto se va a profundizar en el siguiente día, pero algo se dirá. En un tercer apartado hablaremos de los orígenes del catarismo, que está en Occitania. Bueno, se hablará aquí de una leyenda. Y por último hablaremos de los trovadores, que eran cátaros. Eran los que propagaban la sabiduría hiperbórea. Y bueno, hasta aquí pasamos ya directamente al resumen. Os recuerdo que en el día anterior Belicena mencionó a Santo Domingo. En el día de hoy va a hablar muy brevemente de él, tan solo para enlazarlo con el tema de los cátaros. Santo Domingo de Guzmán. Se dijo que era necesario fundar una orden que aún no existía para que los de Tarsis pudieran oponerse a los planes de los golems sin arriesgar su seguridad, y que este honor correspondió a Santo Domingo de Guzmán. En este día simplemente lo que nos dice Belicena, dice que en 1216 Santo Domingo fundó la Orden de los Dominicos, también llamada Orden de Predicadores, y fue esta orden la que permitió a los señores de Tarsis actuar de manera encubierta. En palabras de Belicena, lo que nos dice, para enlazar con el catarismo, dice: fue en el contexto del catarismo cuando Santo Domingo fundó la Orden de los Predicadores. Bueno, resumiendo, lo que hemos hecho es una conexión entre los dominicos, los de Tarsis y los cátaros. Ahora sí vamos ya a entrar en materia de lo que es este 20º día. Empezamos con el primer apartado. ¿Quiénes eran los cátaros? Pues en el siglo XIII la actuación de los cátaros fue la más significativa de las producciones de la sabiduría hiperbórea que se opuso a la fraternidad blanca. Eran hombres puros que pretendían el bien. Para ellos, el espíritu debía aborrecer el mal del mundo y regresar al origen. Conocían la sabiduría hiperbórea y la enseñaban valiéndose de símbolos tomados del mazdeísmo, cervanismo, judeocristianismo, etc. Predicaban que el bien es de naturaleza absolutamente espiritual, el cual, el bien, está del todo fuera de este mundo, y solo el espíritu increado procede de su origen, del origen del bien. En cambio, el mal tiene su naturaleza en lo material y lo creado por un demiurgo demoníaco llamado Jehová Satanás. Predicaban la pobreza los cátaros, desconfiando de las riquezas y los bienes materiales. Sostenían que la más elevada virtud era
la comprensión y la expresión de la verdad, y que el más grande error era la aceptación y la propagación de la mentira. Reducían la alimentación al mínimo y recomendaban no abusar del sexo. Incluso prohibían la procreación de hijos, porque ello contribuía a perpetuar el encadenamiento del espíritu en la materia. Sostenían la doble naturaleza del animal hombre. El alma creada, alma, ánima, animal, o sea, sostenían la doble naturaleza del animal hombre. Las dos naturalezas eran el alma, el ánima, es decir, lo que anima al cuerpo, y el cuerpo, también creado, y creados por Satanás. El espíritu increado quedó unido al cuerpo y al alma, permaneciendo estos desde entonces encadenados en la materia. Y bueno, hasta aquí ya nos podemos hacer una idea de las ideas de los cátaros. Ahora vamos a hablar de la religión cátara. Vamos a hablar primero de las ideas opuestas al cristianismo que tenían los cátaros. Eran iconoclastas. Iconoclasta es una palabra griega que significa eikonklao, romper imágenes. Con eso ya lo decimos todos. No admitían ninguna representación de las verdades espirituales. Como enemigos de la Iglesia que eran, la denominaban la sinagoga de Satanás, la morada del demonio. Rechazaban la Biblia y la cruz. La Biblia era la palabra de Satanás y repudiaban especialmente el Génesis, donde se narraba el acto de crear el mundo por parte de un demonio. Pero afirmaban la existencia de un Cristo eterno, llamado Lucibel, que solía descender a la tierra para liberar el espíritu del hombre. En cuanto a la cruz, la rechazaban también por constituir un símbolo de encadenamiento espiritual y sufrimiento humano. Y bien, seguidamente vamos a hablar de la religión cátara en sí. Aunque los golem los presentaban a los cátaros como herejes, no eran herejes. Ser herejes es desvirtualizar o interpretar torcidamente el dogma católico. Ellos no hacían eso, ellos eran simplemente otra religión. El catarismo no era una herejía, sino otra religión, como hemos dicho, distinta a la católica, como los bogolimos, dice Belicena, de Bulgaria, Bosnia, Dalmacia, Serbia y Lombardía, con quienes compartían los cátaros una religión que procedía de la sabiduría hiperbórea. De esta religión y del ritual de iniciación se hablará en el día siguiente, aunque aquí vamos a hablar algo de la religión cátara. Los cátaros aseguraban que el Espíritu Santo estaba siempre dispuesto a auxiliar a los hombres puros que solicitasen su ayuda, a saber, a liberar a su espíritu del encadenamiento espiritual. Y los cátaros tenían el poder de transmitir el Espíritu Santo mediante un método o un medio llamado consolamentum, que consistía en la imposición de manos, acto realizado en la llamada cámara hiperbórica. Como digo, de esto se hablará más adelante. Los cátaros también se organizaron como iglesia. Ahora sí vamos a hablar de la iglesia cátara. Por el simple hecho de competir contra los católicos para ganarse el favor del pueblo. Ahora bien, los cátaros estaban en clara desventaja.
La Europa del siglo XII era católica y, por tanto, condicionada por la idea de que era legítimo montar cruzadas militares contra pueblos que profesaran otra religión, como es el caso de los cátaros. Y ahora vamos a hablar de la causa oculta de que los cátaros se organizasen como iglesia. Era necesario organizarse como iglesia para predicar públicamente la sabiduría hiperbórea, ya que en los últimos milenios la raza estaba cada vez más sometida por la estrategia del pacto cultural, por lo que urgía fortalecer la voluntad del pueblo y procurar que adquiriese el estado de gracia que los tiempos exigían. ¿Qué tiempos? Pues el tiempo en el que se esperaba el advenimiento del emperador universal, el cual sería anunciado por el Grial. Y del concepto del Grial también hablaremos en días sucesivos. Bien, pasamos ahora al tercer apartado y vamos a hablar de los orígenes del catarismo o la religión cátara que está en Occitania. El catarismo era la expresión formal de una religión que ya existía a priori en la sociedad occitana. Entre los occitanos del siglo XII existía la convicción generalizada de que pronto llegaría o ya había llegado el momento histórico en el que aparecería el líder racial, el emperador universal del espíritu y la sangre pura. Era como si pueblos enteros se hubiesen coordinado en una empresa que correspondía realizar a la civilización de Oc, cuya lengua fue la que dio nombre al país de Oc, Languedoc u Occitania. Esta era una lengua romance de exquisita precisión semántica, muy diferente al idioma más bárbaro de los francos del este. Allí, en Languedoc, alcanzaron gran esplendor la poesía, la música, la danza, el canto coral y también el catarismo, como uno de sus elementos fundamentales. Así pues, el origen del catarismo y su organización como iglesia lo encontramos en Occitania. Hay que decir que esta población, la de Occitania, no se mezcló racialmente con la población celta de otras regiones de las Galias, al igual que había ocurrido en Hispania con los de Tarsis y otros pueblos como los romanos, los griegos o los godos. En relación a esto, Belicena cuenta una leyenda y vamos a resumirla. En un remoto pasado, los atlantes blancos habían comunicado la misma sabiduría hiperbórea a los galos de Oc que a sus hermanos de la península ibérica. Luego los incluyeron en el pacto de sangre y poseyeron su propia piedra de Venus. Bueno, de la piedra de Venus, de los señores de Tarsis y de la caverna donde fue ocultada ya se habló suficiente. Esta vez vamos a referirnos a otra caverna, situada en una región de los Pirineos y de otra piedra, denominada Graal o Grial, de Christos Lucifer. Los atlantes blancos la habían depositado allí para que reflejara el signo del origen, no ya a unos pocos iniciados, sino para vincular carismáticamente y liberar espiritualmente a toda una comunidad racial. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis para recordar que han aparecido dos piedras. La de los sajones, recordad que estaba en la columna Insul, la de Tarsis, que la acabamos de mencionar, y ahora estamos hablando de una tercera piedra, la que se llama Graal. Pues bien, esta piedra, esta última piedra, el Graal, solo podría ser hallada en momentos claves de la historia porque constituía la tábula
regia imperialis. Tabula regia imperialis. ¿Qué significa esto? Que informaba con exactitud acerca de quién sería el rey de sangre pura al que correspondería gobernar al pueblo por su virtud y su pureza racial. O dicho con otras palabras, esta piedra de Venus, llamada Grial, revelaba quién sería el líder real. Ahora bien, este liderazgo era comunicado carismáticamente, es decir, que no era necesaria la presencia física de la piedra, sino la sangre pura de la raza. Es un concepto un tanto abstracto, pero quedémonos con la idea. Por ello, era tan importante mantener la pureza racial. Si se degradase la sangre pura, la comunidad racial perdería su vinculación carismática, se desconcertaría y erraría al elegir sus líderes raciales. Entonces, sobrevendrían reyes malos, débiles o tiranos, o quizá sacerdotes del pacto cultural. Con todo, aunque el pueblo estuviese dominado por el pacto cultural, la herencia hiperbórea de la sangre pura no podría ser eclipsada, y en determinados momentos de la historia ocurriría una coincidencia culturalmente acausal que pondría a todos los miembros de la raza en contacto carismático con el Grial. Entonces, todos sabrían, sin duda alguna, quién sería el líder de la raza. Bueno, dejamos aquí este apartado y vamos a terminar ya hablando un poquito de los trovadores. Los trovadores, al esperarse la llegada del emperador universal, se requerían hombres profundamente espirituales que poseyesen la sabiduría hiperbórea. Esta es la razón por la cual los cátaros formaron y lanzaron miles de trovadores iniciados en el culto del fuego frío de la casa de Tarsis, con la misión de recorrer el país y encender en los nobles de sangre la flama, el amort de la diosa Pirena. Si los nobles de sangre comprendían el trovarclus, se convertirían en caballeros desposados con su espada, representando esta una runa de Nabotán, la espada. Y en ocasiones consagraban su espada a una dama de carne y hueso, a una mujer Calibur que era capaz de inmortalizarlos mucho más allá de la negrura infinita de su señal de muerte. Y bien, esto fue todo por este 20º día. En los días siguientes continuaremos hablando de los cátaros, se hablará de la cruzada contra ellos. Y bueno, ya falta muy poquito también para encontrar el punto de conexión entre Europa y América. Ya pronto iremos al continente americano, así que amigos, muy agradecida a los que me habéis seguido hasta aquí y ya os espero en el próximo día.